se lo debo a él. Si en mi vivir no existiera él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a él. Fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Buenos días, quien les habla Griselda Sandoval, en los controles Victoria Nostroza. Soy miembro de la Iglesia Cristiana Evangélica Jesucristo es Rey de la avenida Polonia 1244. Es la avenida Polonia, esquina Vértiz de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y sus pastores son Claudia y Marcelo Cabrera. Y los días de reunión tenemos los domingos, reunión presencial, la primera reunión de 9 a 10:30 y la segunda reunión de 11 a 12:30. También los miércoles de 20 a 21:30 horas, reunión en la iglesia también presencial. Los miércoles el pastor da la palabra y después tenemos una reunión de oración. Toda la congregación oramos juntos y es espectacular lo que está sucediendo para la gloria de Dios. Y los domingos están en 3 reuniones, o sea, 3 prédicas divide el pastor. En la primera, la segunda, todo es un mismo tema. Y termina a las 19 horas en YouTube con hashtag La Iglesia Sos Vos. Ustedes ponen y hay una serie de prédicas. Y el domingo pasado se llamó Proceso de un Renuevo. Amén, amén. Qué hermoso, sí. Hermanos, o sea, fue muy, como siempre, todas las reuniones es una enseñanza, la del miércoles, tremendo, cortando maldiciones, tremendo. Y después la oración, cómo cortamos maldiciones generacionales, esas que vienen de nuestros antepasados. Entonces, todo eso, cortando todo eso, que es muy necesario, hermano, es muy necesario. Por eso que tenemos que estar dentro de la congregación, de tener un pastor que nos ministre. Para la gloria de Dios, tenemos al pastor Marcelo y la pastora Claudia, que siempre están con nosotros y siempre nos están ayudando en todas las cosas, para la gloria de Dios. También pueden estar comunicándose conmigo al 223 43 98 63 7. Ahí pueden estar mandando mensajitos de texto o pidiendo oración. Miren que está saliendo, Dios está concediendo las peticiones que le estamos haciendo y se están haciendo cosas milagrosas, hermosas, divinas debido a la oración. Cuando un pueblo ora, hermano, no hay demonio que se pueda sostener. Va a huir por 7 caminos. En el nombre de Jesucristo. Y hemos estado 7 días de ayuno y oración, desde el 1 hasta el 7 de septiembre, de ayuno y oración para la gloria de Dios, hermano. Estamos viviendo unos tiempos preciosos y lo debemos de meditar bien en todo esto que está sucediendo, hermanos. En este mundo, miren cómo están las cosas.
Miren lo difícil que están todas las cosas. Entonces hoy nos conviene a nosotros acercarnos a Dios. Acérquense a Dios de todo corazón, confiadamente, hermano, que Él les va a dar la mano. Es Dios el que nos quiere ayudar. Él es el que nos ayuda. El Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. En el nombre de Jesucristo también estamos saliendo por el Facebook. En directo estamos saliendo para la gloria de Dios con Griselda Sandoval de Montenegro. Y ya están viendo Victoria Nostroza, Walter Montenegro, Sara Irasusta, Sara Irusta, Ana Michensi, Ana Michensi, gloria a Dios. Todos, hermanos, para todos, un besito para todos, hermanos, para todos los que están viendo y escuchando el programa de Radio Mi Voz para Jesús, porque también estamos saliendo en vivo, estamos saliendo por la FM, la 94.7, la Radio Vida, hermano. Estamos saliendo al aire de Mar del Plata, para la gloria de Dios. Es el sentir de Dios para que vayamos a las personas, porque el mundo está necesitado, el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios, y nosotros somos los hijos de Dios, y nos manifestamos al mundo en el nombre de Jesucristo, y todo porque todo este sentir me lo puso Dios a mí en mi corazón, en mi mente, en mi alma. Y el 10 de noviembre del año 96 me puse a hablar con este buen Dios. Me fue a buscar a mi casa con la palabra que dice, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré el día del nublado. Miren, estamos en un tiempo donde está todo negro, hermano, hoy que se ve todo feo, pero Dios, así como me fue a buscar a mí, los va a ir a buscar a todos ustedes, a todos los que están escuchando. Yo creo que ya fue a unos cuantos, pero muchos más quiere ir Dios. Dios no quiere que las personas se pierdan. No quieren que se pierda esta grande salvación. Pero hoy, hermanos, Dios no quiere que las personas anden en dolor, en angustia, en enfermedad. Él quiere sanar, liberar, restaurar y salvar. Es Dios, el Señor Jesucristo vino a hacer eso. Y hoy es el mismo, hermano. El mismo que estuvo hace 2000 años, que estuvo acá en la tierra de carne y hueso, es el mismo. Con la diferencia grande que hoy está sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo por nosotros, por los que creemos, no por el mundo. O sea que nosotros, el Señor nos dice, nos manda que debemos de orar por todas las personas, por este mundo, hermano. O sea, la iglesia hoy es la encargada de orar por las personas. Nosotros, en el nombre de Jesucristo, y Él es el mismo, pero el que sana, libera, restaura y salva es el Señor Jesucristo. Él es la cabeza de nosotros, de la iglesia, hermano. En el nombre de Jesucristo ya vamos a ir a la palabra, porque como siempre, hay mucho en el nombre de Jesucristo, pero hoy hay de verdad, hay mucho, y quiero decir todo en el nombre de Jesús. Esta palabra que Dios me ha dado está en Hechos 9:1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase alguno hombre o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que él, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa
te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió nada y no bebió nada. En el nombre de Jesucristo. Pero vamos a orar. Hasta aquí la palabra, hermano. Pero vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, te ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, entra en el corazón de todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús y glorifícate, Señor, en medio de nosotros, con milagro, con maravilla, Señor. Te ruego en el nombre de Jesucristo, Señor, glorifícate en medio de nosotros, sanando, liberando, restaurando, salvando, para que vean que hay Jesucristo en mí y sean creyentes y no incrédulos. Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo, ayúdame a mí, Griselda Sandoval, a dar todo lo que tú tienes para dar a todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Y gracias, Señor, porque siempre me oyes. Gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Miren qué momento más hermoso, más divino que tuvo Saulo de Tarso, después Pablo. Saulo de Tarso era un hombre malo y perseguía a los cristianos, a los que creían en el Señor Jesucristo. Y él era un hombre, un romano, judío, fariseo, que estaba dentro del pueblo de Dios. Sí, o sea que él era un hombre, un fariseo, era un hombre que había estudiado en las mejores escuelas bíblicas. Era un sacerdote de Dios. Entonces, creía mucho en Dios. O sea, él se había preparado en las mejores escuelas bíblicas. Él sabía de la Biblia. Él sabía mucho de lo que Dios hablaba o de lo que Dios decía en la Biblia, porque él la había estudiado. O sea que él hablaba de todas esas cosas de la Biblia y él creía, pero muy en su corazón creía que estaba haciendo las cosas para Dios. Saulo, él creía y era re violento, hermanos. Él agarraba a las personas que creían en el Señor Jesucristo y las llevaba para meterlas presa. Y todavía había ido a pedirle carta a los sumos sacerdotes. O sea, tenía todos los títulos. Era un soldado romano. Hermanos, o sea, tenía título y que podía encarcelar a las personas. Y él todavía era un sacerdote del pueblo de Dios, porque, bueno, él había estudiado en el Sanedrín, había estudiado en las escuelas bíblicas de aquel entonces, de lo mejor.
con los mejores maestros. ¡Wow! Con los mejores sacerdotes, y los sumos sacerdotes le enseñaban a él. Bueno, o sea que este Pablo de Tarso tenía la enseñanza del hombre, y no tenía la enseñanza de Dios. Y todavía el Señor Jesucristo, miren, dice: el que no tiene la justicia mayor que los fariseos y los escribas, bueno, no va a entrar al reino de Dios. O sea que la justicia de este fariseo, hermano, de Saulo, o sea, nosotros tenemos que tener una mayor justicia que él. Oh, Señor Jesucristo, que Dios nos ayude. Miren esto, este Saulo era un hombre que hacía las cosas de Dios. Él quería hacer las cosas de Dios y se preocupaba y se ocupaba de hacer las cosas de Dios. Lamentablemente tenía muchas mentiras, le habían enseñado muchas mentiras en su corazón, en su mente, entonces tenía un camino mentiroso. Por eso podía hacerle daño a los creyentes, a los que creían en el Señor Jesucristo. Y tuvo que ir, miren a este varón, tuvo que ir el mismo Jesucristo. Oh, o sea, hermanos, yo estoy segura que a mí fue Dios, el Padre fue a buscarme, por la palabra que dice: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré el día del nublado. Y Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay una diferencia, hermanos, hay una diferencia. O sea que este Saulo de Tarso necesitaba del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, dice que la verdad os hará libres. Y entonces se creía libre, hermano, porque bueno, él sabía la verdad. Lo que estaba escrito en la Biblia, él lo sabía, lo había ido a aprender. O sea que sabía todas esas cosas. Pero también dice la Biblia, dice que verdaderamente libre nos hace el Señor Jesucristo. Bueno, eso es lo peligroso, hermanos. Que las personas se queden con la enseñanza de los hombres y se olviden de ser enseñados por Jesucristo. Por Dios. Jesucristo es Dios con nosotros, hermano. En el nombre de Jesucristo. Esto lo tienen que entender, hermano. Es Dios con nosotros porque Dios dejó todo su trono divino y se hizo carne. Y dice la Biblia que dice que al Señor Jesucristo Dios lo hizo poco menor que los ángeles. ¡Wow! Como hombre, como hombre. Entonces, miren esto, hermano. Jesucristo como hombre, Él tuvo que aprender obediencia. Como hombre. Porque el hombre, lamentablemente, desde la creación, desde que Dios lo creó a su imagen y semejanza, el hombre desobedeció a Dios. Y bueno, y entró en pecado. O sea, hoy está caído el hombre. Está desechado de la presencia de Dios. Entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, como hombre, Dios con nosotros, entre medio de nosotros. Miren, Dios se hizo carne. ¡Ay, qué divino! Y se hizo pequeñito, pequeñito. Y Él, o sea, aprendió obediencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, hermano, a obedecer. Y eso es lo que aprendió Saulo, hermanos, a obedecer a Jesucristo. O sea que él tuvo que dejar de obedecer a los hombres
y obedecer al Señor Jesucristo y caminar con Él. ¡Oh! ¡Qué divino, hermano, esto! Miren esto, hermanos, este hombre, Saulo de Tarso, fue el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, fue personalmente a Pablo de Tarso. Yo creo que de ninguna otra manera lo podría haber logrado Pablo de Tarso. O sea, Saulo no lo podría haber logrado, porque este hombre, hermanos, tenía convicción de lo que estaba haciendo. Él estaba convencido de que lo que estaba haciendo era para Dios, porque esa mentira se la habían enseñado los hombres, los sumos sacerdotes, de ahí o sea, del Sanedrín, de las escuelas bíblicas de su tiempo, de las mejores escuelas bíblicas. Le enseñaron mentiras, hermanos. Por eso que hoy tenemos que aprender a oír la voz del Señor Jesucristo. Y miren que en este tiempo de Saulo, cuando el Señor le habla a Saulo, no solamente lo escucha Saulo, sino los que estaban con Saulo también escucharon la voz del Señor Jesucristo, hermanos. Pero no solamente hay que escuchar la voz del Señor Jesucristo, sino obedecer a lo que el Señor Jesucristo te dice. Miren a Saulo, miren, enseguida Saulo, cuando oyó la voz, se postró en tierra, o sea, él dobló su rodilla, porque a la presencia de Dios, es Dios el que hace eso. O sea que cuando está la presencia de Dios, y no te queda otra, hermano, que postrarse, tirarnos a los pies del Señor Jesucristo, hermano, y llorar. Yo lo hice así, hermano. O sea, Dios hace 26 años me fue a buscar a mi casa. Sí, me fue a buscar a mi casa y me conquistó, hermanos. El Padre, con su Santo Espíritu. Bueno, el Espíritu Santo es Dios. Pero después de 7 años, Dios me dio al Señor Jesucristo. O sea, a Pablo de Tarso tuvo que ir el Señor Jesucristo, hermanos, para hacerle entender que tenía mucha mentira en su corazón. Y de verdad, yo caminé por 7 años con Dios el Padre, hermano, y tenía mucha mentira en mi corazón, y necesitaba del Señor Jesucristo para que Él me hiciera verdaderamente libres. Eso es lo que hizo Saulo. Miren, hermano, y miren, o sea, que yo creo que lo que más le puso el Señor Jesucristo a Saulo, bueno, lo selló, no lo selló. Le sacó afuera el amor que tenía Saulo en su corazón. Miren que tenía tanto amor Saulo, después Pablo de Tarso, ¿no? Tenía tanto amor de Dios que él decía que estaba en estrecho el sentimiento, el sentir de él, que no sabía si mejor ir con el Señor Jesucristo, si morir y ir con el Señor Jesucristo, porque para él morir es ganancia, decía, ¿no? Entonces no sabía si ir con el Señor Jesucristo o quedarse por la iglesia, para poderles dar la mano a sus hijos, a su gente, hermano. Y miren esto, lo precioso de todo esto, que Dios sacó
sacó de adentro de la iglesia, del templo, a Saulo. Lo sacó de allí, hermano, y lo llevó a los gentiles. A uno que estaba ahí adentro de la congregación. A uno que era un violento, hermanos. Era un violento para hacer las cosas de Dios. Y lo sacó de ahí, hermano, y le enseñó lo verdadero. Jesucristo le enseñó para que sea verdaderamente libre. ¿Y saben lo que le faltaba a Saulo? Amor. Sí. O sea que le faltaba a Dios. Ay, porque Dios es amor, hermano. Por eso tuvo que ir el Señor Jesucristo directamente a Saulo. Y miren lo que dice en Efesios 3:14. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecido con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Oh, qué divino! Esto lo dice Pablo, o Saulo. Después el Señor le cambia el nombre y le pone Pablo, hermano. Sí, porque el Señor nos cambia el nombre cuando entramos y somos una nueva criatura, porque ya somos otra persona, hermano. Ya no somos más el viejo hombre. Bueno, eso es lo que quiere Dios, que no seamos más el viejo hombre y que seamos el nuevo hombre, que ya no es más hecho de mano de hombre, sino de mano de Dios. O sea, la nueva criatura, el nuevo hombre tiene que ser hecho de mano de Dios, de mano del Señor Jesucristo, hermano. Tiene que ser el Espíritu Santo el que nos haga a nosotros el nuevo hombre. Y para la gloria de Dios, yo ya sé mi nuevo nombre, en el nombre de Jesucristo. Para la gloria de Dios, hace unos cuantos años, en sueño me dio el Señor el nuevo nombre, en el nombre de Jesucristo. Ya más adelante, cuando el Señor me dé la oportunidad de decirlo, lo voy a decir. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Miren, hermano, esta convicción la pone Dios. La pone el Señor Jesucristo en nuestros corazones. Y es el amor, hermanos. Esa es la única diferencia que va a haber entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. Aunque muchos aprendan a usar el nombre del Señor Jesucristo, dice que los hijos del reino estarán fuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren, hermanos, si este Saulo se hubiese quedado sin el Señor Jesucristo, y él hubiese estado afuera, y el Señor Jesucristo lo sacó de adentro de la iglesia para ir a que predique a los gentiles, para que los gentiles se conviertan, hermanos, a que estaba dentro y que había aprendido en las mejores escuelas bíblicas y que había aprendido de los sumos sacerdotes, de los mejores maestros. Jesucristo lo sacó de ahí, hermano. Y si bien Jesucristo le dijo: anda
anda, bueno, a Damasco, que allí te van a decir lo que tenés que hacer. O sea, el Señor Jesucristo podía haber hecho con Saulo él solo. Es más, lo hizo él solo, Jesucristo lo hizo todo. Pero él le dijo, anda, porque lo vas a hacer con la iglesia, no lo vas a hacer vos solo, lo vas a hacer con la iglesia. Entonces le dice, anda. Y entonces allí el Señor Jesucristo, bueno, lo tocó también uy, se me fue el nombre, en el nombre de Jesucristo, Ananías fue allí y le dijo a Ananías, anda y a Saulo de Tarso, que está orando, y ponerle las manos para que sane y decirle lo que tienen que hacer, en el nombre de Jesucristo. Y entonces Ananías dijo, pero Señor, si ese mata a los cristianos. Le tenían mucho temor, miedo le tenían a Saulo de Tarso. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, anda. Entonces cuando el Señor nos dice anda, nos saca todo el miedo, hermano. Y vamos nosotros donde creemos que nos van a cortar la cabeza, vamos, pero en el nombre del Señor Jesucristo. Yo una vez fui a un pastor, hermano, un pastor del Paraguay, a un pastor muy divino, el pastor, hermano, y él había dicho algo que yo no estaba de acuerdo, hermano. Entonces me puse en ayuno y oración, hermano, para ir con él, porque yo sé que el Señor Jesucristo me envió a él. Entonces fui y lo exhorté al hermano pastor, y yo digo, uy, me va a ahorcar. Entonces yo digo, bueno, una mancha más que le hace al tigre, en el nombre de Jesucristo, a la leona, en el nombre de Jesucristo. Entonces me fui y me mandé, hermano, con ayuno y oraciones, porque cuando va a un pastor, hermano, más vale que vaya con ayuno y oración con el Señor Jesucristo agarrado como garrapata. Ay, yo voy así, hermano, en el nombre de Jesucristo. Y saben que lo exhorté al pastor. ¡Oh! Y saben que el pastor me quedó mirando. Hizo algo impresionante que nunca ningún pastor, nadie nunca había hecho. Nunca nadie lo había hecho. Él me abrazó y me dijo, perdone, hermano, hermana, perdone, y gracias porque ahora lo voy a meditar y nunca más lo voy a decir. ¡Oh! Nunca nadie había dicho algo tan impresionante. Hermano, fui con tanto miedo, hermano, fui con el poder de Dios. Ese es el que me hacía valiente, porque de verdad que yo iba con un temor, con un miedo, hermano. Y entonces cuando salí de ahí, cuando este hermano me abrazó y me dijo, que dice, perdóname, perdón, y gracias, me dijo, gracias por haberle abierto los ojos a un pastor. Uy, yo salí pisando huevo, hermano, así, ¡ay, qué divino! Hermano, perdonen, hermano, pero qué terrible, Dios mío. Yo entré con un temor terrible y salí con un gozo. El pastor me había bendecido con con una grande bendición. Oh, hermanos, fue la primera vez que un pastor hizo algo tan impresionante, hermano. Yo creo que es lo más grande que puede hacer una persona, pedir perdón y todavía arrepentirse y decir, no lo voy a hacer más, hermana. Hermanos, hoy lo tengo al pastor muy en alto, hermanos. Hoy en el nombre de Jesucristo.
este Pablo, este Saulo de Tarso, hermano, era un hombre terrible. ¿Quién se iba a acercar a él? Y Ananías se acercó a él y todavía fue, hermanos, y todavía le enseñó a este lo que tenía que hacer. Y lo bautizó en el nombre de Jesucristo. Pero a Saulo, hermanos, ¡qué divino!, ¿no? ¡Ay, qué divino momento! En el nombre de Jesucristo. Pero ahora vamos a ir a escuchar una canción que se la voy a dedicar a todos los que están escuchando. ¿La escuchamos? Cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso
junto a mí. Te amo, te amo, te amo, Jesucristo. Gracias, gracias por haber venido a mi vida. Gracias por haber venido entre nosotros, por haber estado entre nosotros, por habernos elegido. ¡Ay, qué divino! Miren el amor de Cristo, hermanos. El amor de Dios. Dice que Él nos perdonó nuestros pecados por amor a sí mismo. Por amor a Él mismo, hermanos. O sea, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, que por amor a nosotros mismos tenemos que obedecer, hermanos. Tenemos que obedecer a Dios. Miren este Saulo, este hombre divino de Dios, ¿no? O sea que era un hombre que él hacía todas las cosas para Dios. Él creía que estaba haciendo las cosas para Dios, pero estaba muy equivocado y tenía muchas mentiras. Se tenía que limpiar de todas esas cosas que habían adentro de su corazón y necesitaba del Señor Jesucristo para eso. Y este Pablo de Tarso, miren, no empezó enseguida a predicar este evangelio. Hermanos, él se fue al desierto, volvió a Tarso, hermanos, y allí se quedó por, creo, 12 o 13 años, siendo enseñado por el Señor Jesucristo. Él mismo dice que fue enseñado por el mismo Señor Jesucristo. Y después comenzó su ministerio. Hermanos, o sea, nosotros eso lo debemos de aprender, hermanos. Yo estuve 7 años caminando con Dios. Y recién ahí Dios me dio a su Hijo Jesús. Y recién ahí empecé a hacer un camino diferente, hermano. O sea, a sanar mi corazón de adentro, a perdonarme a mí misma, a quitar todas esas mentiras que habían adentro de mi corazón. Por eso sé que Saulo tenía muchas mentiras, por eso necesitaba del Señor Jesucristo. Por eso que yo puedo ver las Escrituras de otra manera hoy, porque yo sé, yo lo he vivido, hermano. Yo tenía mucha mentira dentro de mi corazón, mucho engaño. Entonces tenía que aprender del Señor Jesucristo. Y todos vamos a ser enseñados por Dios, lo dice la Biblia. Entonces todos debemos de ir a Dios. Y Dios nos va a entregar al Señor Jesucristo. Él lo hizo así. Dios el Padre lo puso al Señor Jesucristo como sumo sacerdote de la iglesia. Y Él es el que nos enseña. Y miren lo que le enseñó a Pablo de Tarso. Jesucristo le enseñó a Pablo de Tarso. Miren lo que dice en Hechos 9:1. Dice, Saulo, perdonen, hermano, perdonen. En Filipenses 1:15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún,
porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Amén, amén. ¡Ay! Miren las cosas que tenía este Pablo o este Tarso, Saulo de Tarso, hermanos, en su corazón. Todo lo que el Señor le había puesto. Y miren, tengan muy en cuenta esto, que Saulo le da mucha hincapié al Espíritu del Cristo, de Jesucristo. O sea que nosotros tenemos que aprender de Dios, es el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad, si le dejamos, si le permitimos al Señor Jesucristo que nos bautice con el Espíritu Santo, hermanos. O sea que, si no, de ninguna otra manera vamos a poder andar en el Espíritu. O sea, que tenemos que dejar las cosas de la carne y pensar en lo espiritual. Tenemos que entender toda la palabra en lo espiritual. La palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia, es espíritu y es vida. Ese es el que da vida, hermanos. El Espíritu del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es Dios. Hermanos, o sea, ese es el que nos da vida. Entonces, el espíritu de nosotros, hermanos, está tan pisoteado, la carne lo pisoteó tanto, tanta mentira, tanto engaño, hizo que el espíritu sea pisoteado, el espíritu de nosotros. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, llora nuestro espíritu. Ay, vos no sabés por qué llorás, pero te brotan las lágrimas, hermano. De adentro, te brota de adentro, porque es el espíritu de uno, es el que se da cuenta que está el Espíritu Santo, hermano. Es el primero que se da cuenta cuando está el Espíritu Santo. Por eso que tenemos que dejar que el Señor Jesucristo entre a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, porque ese es el que hace volar a nuestro espíritu. Le da la verdaderamente libertad cuando viene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo a nuestra vida, hermano. Y eso se puede cortar porque es como agua derramada, el Espíritu Santo. Cuando Jesús te bautiza con el Espíritu Santo, Él te derrama de esa agua. Y si vos te pones para que te derrame y tomás de esa agua, entonces vas a ir limpiándote de adentro. Pero si vos no te pones o no te acercás al Señor Jesucristo, no lo oís al Señor Jesucristo, y esa agua no va a poder ser derramada. Y esa agua viene para que limpiarte adentro de tu corazón, de tu mente, de tu alma, de todas las mentiras y de todos los engaños y de todo el miedo. Eso, el miedo te paraliza, hermano. Y eso es lo que más está en el ser humano, el miedo. Allí cuando Dios lo fue a buscar a Adán,
y Dios le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Entonces Adán se esconde, dice, tuve miedo y me escondí. O sea, ese miedo es el que paraliza y el que no te deja acercarte a Dios. Porque le tenés miedo a Dios. Porque la mentira y el engaño, hermano, y la mentira y el engaño sale de adentro, lamentablemente, de las religiones. Porque las religiones te hacen tenerle miedo a Dios. Las religiones te alejan de Dios. Por eso están las religiones, hermanos. Por eso tantas religiones. Porque la religión te hace alejar de Dios y eso es lo que quiere Satanás. Se metió adentro de las religiones para que se aparten de Dios, para que las personas se aparten de Dios. Y eso era lo que tenía Saulo, hermano, lo que tenía dentro de su corazón. La religión lo había hecho que se apartara de Dios. Y le daba, dice, coces contra el aguijón. O sea, contra Dios estaba pegándole. Le pegaba a Dios, hermano. Cada vez que metía preso a una persona creyente de Jesucristo, a Dios le estaba haciendo mal. A él mismo se estaba haciendo mal, hermanos. Y así hoy todavía hay personas que están en contra de Dios, están en contra de la iglesia, hermano. Eso es la religión que está dentro de ellos. Lo que hace eso, ponerse en contra de Dios, ponerse en contra de las personas, de la iglesia de Cristo, hermanos. O sea que eso tenemos que entender, tenemos que tener cuidado. Cuando vos te pones en contra de alguien, hermanos, medita bien con el Señor Jesucristo. ¿Por qué te pones en contra de ese? Hermanos, cuando yo me enojé muchísimo con el pastor de allá de Paraguay, ¿cómo se llama del pastor de Paraguay? Pedro Berardo. El pastor Pedro Berardo. Sí, amén. Gracias, hermano. El pastor Pedro, hermano, había hablado algo, había dicho algo, que yo me enojé, me levanté, hermano, estaba predicando, y como nunca me levanté y me fui, hermano, me fui de la congregación antes de que terminara la reunión. Sí, de verdad, hermano, yo me fui muy enojada, y yo le decía al Señor, pero Señor, mira lo que dijo enojadísima me fui. Entonces ahí tenés que hablar más con el Señor, hermano. Te tenés que agarrar del Señor Jesucristo. Porque además es un pastor, hermano. Y yo me agarré con diente y uña del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo me dijo, andá y exhortalo. ¡Oh! Dice la palabra que debemos de exhortar al hermano, y más cuando la venida se acerca, hermano. O sea, lo debemos de hacer. Es nuestro deber, nos tenemos que hacer valientes, hermano. De verdad que hay que hacerse bien valientes. Y más para exhortar a un pastor. Bueno, entonces yo me acerqué al pastor, hermano, con un temor. Pero por eso tenés que estar agarradito del Señor Jesucristo, hermano. Porque por ahí estás en contra del pastor por algo malo que tenés adentro de tu corazón, en contra de lo que está hablando el pastor. Muchas veces, hermano, yo me enojaba por lo que hablaba el pastor en la iglesia. Sí, de verdad, muchas veces me enojaba por lo que hablaba el pastor en la iglesia. Y me iba enojada, y era por lo que decía Dios. O sea, hermano, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y mi esposo también, una vez, fue él solo a la iglesia, mi marido Hugo, ¿no? Fue a la iglesia él solo, ¿no? En un domingo que tenía que trabajar, yo me quedé en el negocio y él se fue solo a la iglesia. Entonces vino a casa, le digo, ¿cómo estuvo la palabra? Porque yo siempre le agarro y le pregunto, a ver si presta atención a la palabra, ¿no? Entonces me dice todo la palabra. Entonces me llama la
pastora, miren qué atento que está, ¿no? Le digo, me dice la pastora, hermana, dice, ¿está bien su esposo? Dice, porque hoy no lo vi en la iglesia. Y le digo, ¿cómo, Hugo? ¿No fuiste a la iglesia vos? Porque había ido solo. Y entonces le pongo a la pastora, sí, pastora, fue a la iglesia, no lo vio. Ah, dice el pastor, porque dijo, ahí está, porque la pastora me dice, Griselda, me dijo el pastor que no había visto a Hugo. Y entonces estaba preocupada a ver si le había pasado algo, porque no faltábamos casi a la iglesia, hermano. Entonces la pastora preguntó, el pastor había preguntado, y por eso la pastora me preguntó a mí. Y entonces yo le digo, no, si fue a la iglesia, nada más que el pastor no lo vio. Entonces le digo, ¿qué pasó, Hugo? No, lo que pasa es que me puse, dice, atrás de uno grandote y el pastor no me vio. ¿Qué, Hugo? ¿Cuál fue la palabra que te dio? Le digo, vos no querías que el pastor te viera, ¿verdad? Y no me quería contestar. Y era así. Le digo, ¿cuál fue la palabra que dio el pastor? Entonces le empecé a escudriñar, hermano. ¿Y saben por qué era? O sea, porque la palabra que estaba hablando el pastor no le había gustado nada a él. Entonces se había escondido atrás de un grandote para que el pastor no lo viera. Miren cómo pasan las cosas, hermano. Y Dios quería que yo lo ministrara a mi esposo en eso, lo que le había hablado el pastor, lo que le había hablado Dios. O sea que cuando Dios te habla, hermano, y va a buscar a alguien, y a veces no te va a gustar, entonces vos sos el que tenés que tomar la decisión, hermanos, de creerle a Dios o no. O sea que allá en el huerto del Edén, Adán y Eva, ellos tomaron la decisión de creerle a la víbora. Ellos lo tomaron, la decisión. Desobedecieron. Ellos decidieron desobedecer, hermanos. Y hoy muchos tenemos la libertad de obedecer o de desobedecer. Hermano, está en nosotros. ¿Qué querés vos para tu vida? Si querés vida, si querés al Señor Jesucristo, tenés que obedecer. Y si no, estás desobedeciendo. Así de clarito, aunque no te guste la palabra, hermano. Y muchas veces no te va a gustar la palabra. Sí, hermanos, y muchas veces no te va a gustar hacer. Pero como yo le digo a mi alma, hermano, alma mía, no te atrevas a desobedecer a este buen Dios. Y este Pablo, este Saulo de Tarso, hermano, no fue desobediente a la visión, a lo que Jesucristo le había dicho. Él fue obediente, fue y todavía se bautizó, o sea, fue a la iglesia, se congregó, hermano, y dejó que Ananías le pusiera las manos y se cayeron las escamas de sus ojos, hermanos. O sea que, hermanos, o sea, todas estas cosas lo tenemos que hacer. Tenemos que ir a la iglesia, nos tenemos que congregar, tenemos que tener un pastor. Y más en estos tiempos tan peligrosos, hermanos. O sea que los pastores están para eso. Dios los puso para eso, para que atiendan al rebaño, a sus ovejas, hermanos. Entonces, miren, hermanos, y tengan mucho cuidado de esto también. Los pastores, los evangelistas, los predicadores, no están para que cualquiera los vaya a usar. No están para ser usados. Miren, hermanos, en la Biblia dice,
Dios nos dice a nosotros, dice que no tenemos que tirar las perlas a los chanchos. O sea, y cuando nosotros escuchamos la voz del Señor, sabemos a quién tenemos que ir y a quién no. A quién tenemos que darle la mano y a quién no, hermano. Y Saulo, muchas veces, hermano, Saulo decidió ir a un lugar y el Espíritu Santo no se lo permitió. Y miren que Saulo no era un nene de pecho, hermano, pero él era obediente al Espíritu de Dios. Al Espíritu del Señor Jesucristo era obediente. Este Saulo, hermanos, entonces él cuando quiso predicar, no lo dejó. Y fueron varias veces, hermanos, que él quiso ir a un lugar y Dios no le dejó. Entonces, los pastores, los evangelistas, el apóstol, todo, no están para ser usados. Y Dios no los va a dejar para que lo usen. Y menos Satanás. Porque Satanás quiere usar a los hijos de Dios para hacer sus cosas malas. Porque Satanás lo hizo con los sumos sacerdotes en el tiempo de Jesucristo, hermano. Satanás usó a los sumos sacerdotes para llevar a la cruz del Calvario al Señor Jesucristo. Y a Saulo, a muchos, o sea, le hizo también, usó a muchos sumos sacerdotes y sacerdotes para que le enseñaran a Saulo mentira. O sea, se cumple en todos los tiempos, se cumple la palabra. Dice el Señor Jesucristo, yo los elegí a ustedes, o sea, los 12. Y dentro de los 12 hay un diablo, hermanos. O sea, esto es clarito. O sea, que somos nosotros los que tenemos que decidir, hermano. Si vamos a Jesucristo, vamos a tener la libertad de elegir bien. Y si no, bueno, hay muchos religiosos, hermanos, muchas religiones. Miren cómo está el mundo lleno de religiones. No sé cuánta cantidad de religiones hay. Y las religiones, hermanos, alejan al hombre de Dios. Así de clarito les digo. Entonces, hermanos, más vale que aprendan a oír la voz del Señor Jesucristo. Si no, se van a perder una eternidad con el Señor, de tener felicidad, paz, gozo y de ahí por delante. Una eternidad. Y lo que se están perdiendo hoy si no lo tienen al Señor Jesucristo. Porque si no lo tienen al Señor Jesucristo, se están preparando hoy para ir a un lugar donde va a ser un dolor eterno. Hoy, hermanos. Sí, porque el que está en angustia, en dolor, es porque todavía no ha oído la voz del Señor Jesucristo. Todavía no aprendió a oír la voz del Señor Jesucristo. Por más que sepa mucha palabra de la Biblia, por más que tenga todos los títulos que quieran, hermano. Y tengan mucho cuidado, porque los hijos del reino estarán fuera, lo dice la Biblia. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Preocupémonos por estar con el Señor Jesucristo y oír la voz del Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ir a escuchar otra canción que se la dedico a todos los que están escuchando. ¿La escuchamos? Yo me enamoré de aquel que su vida dio por mí en la cruz. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar, porque hay uno que me ha dicho: te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Ahora yo tengo un nuevo amor,
ser lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Ahora yo tengo un nuevo amor y yo jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Ahora yo tengo un nuevo amor, este corazón a mí me late sin parar, porque hay uno que me ha dicho te amo de verdad. Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. La, la, la. Te amo, Señor. Amo. Voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Ahora yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Ahora yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Mi dulce Te amo, Jesús, mi amor. Sí, mi Dios, mi Rey, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias por estar conmigo, Señor. Gracias por tu misericordia. Miren, hermanos, esto es lo lindo de Dios, es que Él va a las personas. Él sigue siendo el mismo. Miren, fue a Pablo, a Saulo de Tarso, un hombre que era malo, hermano, mataba a los cristianos, los llevaba a encarcelar y todavía miraba como a Esteban lo apedreaban. Hay que tener, para mirar a una persona así, y dice que la ropa de Esteban estaba a los pies de Saulo. ¡Ay, qué terrible, Dios mío! ¿Cómo puede? ¡Ay, que soy malo, che, en el nombre de Jesús! Bueno, pero tenía mucha convicción de que estaba haciendo bien las cosas. Él creía que lo estaba haciendo bien. Y a Dios nadie lo va a engañar. Por eso fue el Señor Jesucristo, hermano. Porque si no, no va el Señor Jesucristo a los que hacen mal. Pero el Señor Jesucristo va porque estaba muy engañado y porque sabía que muy adentro de su corazón él quería hacer las cosas para Dios. Estaba equivocado, pero la estaba haciendo para Dios. Él creía que lo estaba haciendo bien para Dios, pero lo estaba haciendo muy mal, hermanos. Miren,
Dice en el Hechos 9:5 y dice, Él dijo, ¿quién eres, Señor? Enseguida lo llamó Señor, porque cuando, hermanos, cuando viene el Espíritu de Dios a nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, lo primero que sentimos es decirle Señor. Yo no sabía nada de la Biblia, hermanos. Nadie me había hablado de Dios que era bueno. Entonces, cuando yo me puse a orar con Él hace 26 años para la gloria de Dios, me puse a rezar. Yo sabía rezar, hermano. Entonces, yo sentía en mi corazón que alguien me hablaba. No como ahora, pero yo sentía que alguien me decía, lee la Biblia, lee la Biblia. Y hermano, yo decía, no Señor, porque cuando está el Espíritu de Dios, trae convicción en tu corazón, en tu mente. Y entonces, por más que yo decía muchas cosas mentirosas, engañosas, malas, pero Dios sabía que muy adentro de mi corazón tenía algo. No como Pablo de Tarso, ¿no? Pero yo quería algo de Dios. Yo sabía que era el único que me podía ayudar. Muy adentro de mi corazón estaba eso. Qué verdad, cómo te ayuda el orar, hermanos. O sea, no dejen de orar, tienen que orar, tienen que hablar con Dios. Orar es hablar con Dios, es lo más precioso que uno puede hacer. ¿Saben? Ahí en la oración se sienten protegidas. Eso era algo que yo nunca había tenido en la vida. Sentirme protegida, que alguien prestaba atención a mí. Hermanos, yo había visto todas las maldades de este mundo y nunca vi que en este mundo hubieran cosas buenas. Y cuando Dios se acercó a mi vida, empecé a sentir cosas buenas. Eso es lo que me asombró de Dios. Y cuando iba a oración, hermano, y a veces salía tan apurada que no podía orar, no podía rezar, entonces al otro día hacía doble, porque yo quería estar ahí, porque me hacía tanto bien a mí. Yo quería estar ahí y hacía el doble de oración al otro día. ¿Qué cosa? Mirá lo que hacía. Oh, en el nombre de Jesucristo. Y después, cuando empecé a leer la Biblia, hermanos, ay, en este mundo hay cosas buenas. Yo no lo sabía, nadie me lo había dicho, nadie me había dicho que el amor estaba en este mundo, que el amor no era mentira, que el amor no era de novelas, que el amor es Dios. Nadie me lo había dicho. Y este Saulo, hermano, él aprendió a amar con el Señor Jesucristo, aprendió a amar tanto al Señor Jesucristo que él dijo, para mí morir es ganancia. Dice, es mejor estar con el Señor, morir y ir con el Señor Jesucristo, hermano. Era mejor eso. Pero él amaba tanto a la iglesia, hermano, que él se casó con la iglesia. Él amaba tanto a la iglesia, dice que mejor me quedo acá. El Señor Jesucristo le había dicho, bueno, a mí me lo había dicho, en el nombre de Jesús. Miren, aquella vez cuando me sacaron, que por cierto, el 6 de agosto hicieron 4 años donde me sacaron las tiroides, porque estaban contaminada de cáncer y había hecho metástasis. Y en la sala de operación el Señor
allí en la sala de operación alguien me quiso matar. Entonces el Señor tuvo que hacerse presente y me abrazó fuerte. Y yo tenía unas ganas de irme con Él, hermano. ¡Ay! Sí, pero el Señor me dijo, no es tu tiempo. Y entonces me dio el valor, la fuerza, y me dijo, tenés que ir a predicar y tenés que estar predicando hoy acá en este programa. Y estas cosas, porque hay muchas personas que están escuchando en aquel lugar, allí, que necesitan de esta palabra, de lo que yo le estoy dando hoy, en el nombre de Jesucristo. Y miren Pablo, después de haber perseguido a la iglesia de Cristo, él la amó tanto, que dice, es mejor estar con el Señor, pero me voy a quedar con ustedes por un tiempo más. Porque es mejor que yo me quede con ustedes. Porque de verdad, después todas las cartas que escribió han sido de mucha enseñanza. No solamente para el tiempo, para ahí, cuando él la escribió, sino para hoy, en este siglo. A mí me sirvió y a mí me sirve y a uno hoy le está sirviendo a todos los que están escuchando. Esta palabra de Saulo, hermano. Miren de Pablo ahora. Miren lo que dice Pablo en Romanos 8:7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Este es el Espíritu Santo. Así que, hermanos, deudores somos, no en la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, no moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén, en el nombre de Jesús. ¡Ay, qué tremendo, hermano! O sea que, miren, hermano, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que trae el perfecto amor a nuestros corazones. Y ese perfecto amor en nuestros corazones es el que echa afuera todo temor, todo miedo. Y el que tiene miedo hoy es porque no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Hermanos, o sea, miren, esta es la única diferencia que va a haber entre los hijos de Dios y los hijos del mundo, hermanos. El amor. Por eso que está como primero y segundo de los mandamientos, está primero de todo. El amar a Dios, amar al prójimo y amarse a sí mismo. Y esto, hermano, lo más difícil es amarse a sí mismo. Porque si vos te amás a vos mismo como Dios quiere, Dios dice que por amor a sí mismo perdonó nuestros pecados.
O sea que por amor a nosotros mismos, perdonamos al enemigo, al que nos hace mal, por amor a nosotros mismos, aunque no nos guste, hermanos, por obediencia. Miren, yo por obediencia, muchas veces por obedecer a Dios hice las cosas, hermanos. Y se me abrieron la ventana de los cielos, por obediencia, hermano. Ahora digo, Señor, hay que hacer esto. Bueno, entonces ayúdame para hacerlo, porque lo voy a hacer, hermano, porque vos estás conmigo. Yo le digo así, hermano, a Dios le digo que lo voy a hacer porque está Jesucristo conmigo. Y yo sé, he caminado hace 26 años que camino con este buen Dios, hermano. Y esto lo sé, o sea que cada vez que me cuesta algo, insisto ahí, hermano, y le digo a mi alma, hacelo, hermana, hacelo, alma mía, porque te conviene. Te conviene a vos. O sea, hacer las cosas que Dios dice, obedecer lo que Dios dice, a nosotros nos conviene, hermano. En estos 26 años, y saqué la cuenta, hermano, 2 más 2 es 4. Es así de clarito. Saqué la cuenta y dije, y además, hermanos, hacer lo que Dios dice me llena. ¿Saben? Yo no tenía sueños. Yo era una persona tan amargada, hermanos, tan en la depresión. No tenía sueño, no tenía esperanza, no tenía amor. Entonces, cuando yo empecé a leer la Biblia, y yo dije, ¡ay, Señor! ¡Qué lindos son tus sueños! Y entonces me empecé a meter a los sueños de Dios. Y empecé a tener los sueños que Dios tiene. O sea, me uní a los sueños de Dios. Hermano, y me costó muchísimo quitar todas las amarguras de adentro de mi corazón, todas las mentiras y todo el engaño, hermano. Y yo sé que todavía no soy perfecta, que todavía me falta mucho camino, me resta. Pero como Dios está conmigo, hermano, como el Señor Jesucristo es el que vino a mi vida, y Él me llenó de su inmenso amor, del perfecto amor, del Espíritu Santo, hermanos. Y miren cómo dice Pablo de Tarso acá en Romanos 8:7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. Sí, de verdad. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, nosotros, sin Dios, hermanos, no nos podemos sujetar a Dios, a la ley, a lo que está escrito en la Biblia, a lo que está escrito en la palabra. Sin Dios imposible, hermano. Y Saulo, hermano, era porque Dios estaba con él. O sea que Dios, él creía que hacía las cosas para Dios mal, la estaba haciendo mal, pero él estaba recreído que estaba haciendo las cosas para Dios. Hermano, él estaba con Dios. Le faltaba a Jesucristo, hermanos. Por eso que nosotros nos tenemos que acercar a Dios para que Él nos entregue al Señor Jesucristo. Y el que nos hace verdaderamente libre es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que nos bautiza con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a nuestra vida y es el que le puede engrandecer al Espíritu de nosotros, hermanos. Para que el Espíritu de nosotros pueda prevalecer sobre la carne. Para que nuestro espíritu, hermano, tiene que estar el Espíritu Santo de Dios, si no, no lo vamos a poder lograr. El Espíritu Santo es Dios y todos vamos a ser enseñados por Dios, hermanos. En el nombre de Jesucristo, bueno, ya es hora de orar en el nombre de Jesucristo. Dice, miren esta palabra, lo último, y ya se las leí, pero la quiero leer de nuevo. En Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos de Dios,
y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, padecer juntamente con el Señor Jesucristo. Miren, el Señor Jesucristo padeció y mucho allí en la cruz del Calvario. Él aprendió obediencia y Él hace más ligera la carga. Si nosotros aprendemos de Él, los dolores de este mundo, y nos vamos a gozar, hermanos. Miren, cuando yo estuve enferma, tuve el COVID y tuve COVID, neumonía bilateral por COVID, hermano, estuve internada, 7 días estuve internada en el nombre de Jesucristo, hermano, pero yo estaba enferma y muy mal, grave, según los estudios de sangre, los estudios de sangre daban malísimo, y entonces yo tenía un gozo, hermano, que podía predicar ahí adentro y hablar de este evangelio. O sea que si en las tribulaciones, hermano, nos vamos a gozar. Yo lo hice, hermano. Y en el cáncer, hermano, ¿sabes lo que es que te vengan y te digan que tenés cáncer? Y sentirte muy sola. Había tenido muchos años de iglesia, hermano. No faltaba nunca la iglesia. Y yo me congregaba. Y estaba en la iglesia. Y tenía muchos hermanos. Y me sentí muy sola. Muy sola. Y tenía a mi esposo. Y tenía a mi hijo. Y me sentí muy sola, hermano. Porque había dejado de oír la voz del Señor Jesucristo. ¿Saben? El egoísmo me había contagiado otra vez del egoísmo. Y ese me había hecho sentir muy sola. Y tenía todo. Solo saben lo que había dejado de oír a Jesucristo. Y me sentí muy sola. Muy sola me sentí, hermano. Pero saben, Jesucristo nunca me había dejado. Nunca me dejó. Fui yo quien lo dejó a Él. Fui yo la que fui la que no lo quería escuchar. Y por eso me sentí muy sola, hermanos. Por eso, a todos los que están escuchando, aprendamos a oír todos los días, cada momento, la voz del Señor Jesucristo. Hermanos, no se pierdan todo esto que Dios tiene para nosotros. Es una herencia preciosa que Dios nos quiere dar. Él es el que nos quiere dar. Somos coherederos con el Señor Jesucristo. Hermanos, ¿no quieren todo esto? Aprendan a oír al Señor Jesucristo y síganlo.
No lo dejen, hermanos. Ahora sí, vamos a orar. En el nombre de Jesucristo vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, te ruego en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te ruego, entra en cada uno de los corazones que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús, y de toda nuestra familia, de toda nuestra gente y de todos los que están pidiendo oración, Señor, en el nombre de Jesucristo. Glorifícate en medio de nosotros, sanando, liberando, restaurando, salvando, Señor. Quita, Señor, todo mal y adentro de nuestros corazones. Síguenos ayudando a quitar, a sacar todo lo malo, todo lo impuro, toda enfermedad, Señor, todo espíritu inmundo, todo mal y adentro de nuestros corazones, de nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, y síguenos ayudando a poner todo lo bueno en el nombre de Jesucristo. Quita, Señor, el corazón de piedra y pon un hermoso corazón de carne en nosotros. En el nombre de Jesucristo, nunca nos quites del libro de la vida. Aumentanos la fe, la esperanza, el amor, la sabiduría, la paz, la paciencia, la confianza, la benignidad, el trabajo, la prosperidad, la salud divina, la sanidad divina, la fortaleza. Aumentanos la voluntad para seguirte. Enséñanos a pedir perdón, enséñanos a perdonar, enséñanos a tener misericordia, enséñanos a arrepentirnos de todo nuestro corazón, enséñanos a oír tu voz cada día más. Necesitamos oír tu voz cada día más. Saca toda venda de nuestros ojos para que te podamos ver, para que podamos ver tu camino. Saca toda cobardía de nosotros para que seamos soldados valientes para ti. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Cúbrenos con tu sangre, sánanos y seremos sanos, libéranos y seremos libres, restáuranos y seremos restaurados, sálvanos y seremos salvos. Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo, síguenos ayudando a hacer tu voluntad, ábrenos el entendimiento, síguenos ayudando a entender que hacer tu voluntad nos conviene a nosotros. En el nombre de Jesucristo, derrama de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Llénanos con tu Espíritu Santo, llénanos, Señor, con ese perfecto amor que trae el Espíritu Santo a nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, Señor, danos una doble porción de tu Espíritu Santo y lo vamos a lograr. Manda fuego ahora, Jehová, Dios de Elías, y quema todo mal. Protégenos, Señor, con tu escudo para que ninguna enfermedad, ninguna peste, ningún virus, ningún espíritu inmundo, ningún mal nos toque, Señor. Y gracias, gracias, porque siempre cuidaste de nosotros. Gracias porque siempre vas a cuidar de nosotros. Y te pido perdón por mis pecados, Señor. En el nombre de Jesucristo, perdono a todas las personas que me hacen mal y las amo, Señor. En el nombre de Jesucristo, perdono a todos mis hermanos y los amo, Señor. En el nombre de Jesucristo te ruego, te pido perdón, Señor. Perdona los pecados de todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús, de toda nuestra familia, de toda nuestra gente, de todo Israel. Señor, perdona nuestros pecados. Y gracias porque allí en la cruz del Calvario nos perdonaste. Gracias porque nos trajiste perdón. Gracias porque nos trajiste el que nos podamos volver a ti de todo corazón y arrepentirnos de nuestro malo camino. Gracias porque nos trajiste tu amor y día y por delante. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesucristo te ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo reprende por nosotros al devorador, al destructor, al acusador, al ladrón, a la miseria, a la muerte, a la enfermedad, a los virus, Señor, al cáncer, a la diabetes, Señor, a los tumores, a los quistes,
a la artrosis, artritis, reuma, al odio, al rencor, a la envidia, al egoísmo, a la mentira, al engaño, a la soberbia, al amor, al dinero y de ahí por delante. Reprende por nosotros, pero de adentro de nuestro corazón, de nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos. En el nombre de Jesucristo sigue siendo maestro y amigo de nosotros. En el nombre de Jesucristo síguenos ayudando a tomar buenas decisiones. En el nombre de Jesucristo, Señor, ayúdanos. Síguenos ayudando con la voz del enemigo, ayuda a nuestra incredulidad, sepulta nuestras iniquidades y echa a lo profundo del mar nuestros pecados. En el nombre de Jesucristo, síguenos ayudando a cuidar de esta grande salvación, a limpiarnos más y más, límpianos más y más y que no falte la fe en la prueba, en la lucha, en la aflicción. Aumentanos la fe en ti, Señor, aumentanos la fe en Jesucristo. Jesús, Hijo de David, gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesucristo, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre cada uno de los oyentes de este programa de radio, Mi Voz para Jesús, y viviremos, porque así lo ha dicho Jehová el Señor. Gracias, Señor, porque le diste vida a los huesos secos. Gracias porque le diste vida a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo te ordeno, espíritu inmundo, que salga todo tipo de mal, todo tipo de enfermedad de cada uno de los que están escuchando este programa de radio Mi Voz para Jesús, y de nuestra familia, de nuestra gente, de todos los que han hecho petición. En el nombre de Jesucristo, espíritu inmundo, sal todo tipo de mal, todo tipo de enfermedad. Te ato y te echo fuera al fondo del abismo y nunca más vuelvas a nosotros. En el nombre de Jesucristo, nunca más vuelvas a los que están escuchando este programa de radio Mi Voz para Jesús. En el nombre de Jesucristo, Jehová es mi Dios, ayer, hoy, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesucristo, el Señor Jesucristo es mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Maestro, por los siglos de los siglos. Gracias a todos los que están escuchando. Gracias a Sara. Vamos a estar orando, Sara, por las peticiones. A Ana, a Mari, a Victoria, a Juanma. Gracias por estar ahí. Gracias y gracias a todos, hermanos. Gracias a todos los que están ahí escuchando este programa. Los amo, hermanos. Quien les habla, Griselda Sandoval, los dejo con la paz del Señor Jesucristo y que Dios... me había olvidado. Los lunes, este programa de radio, Mi Voz para Jesús, va los lunes a las 8:30 de la mañana y los jueves a las 9 de la mañana. Los dejo con la paz del Señor Jesucristo y que Dios los siga rebendiciendo. Hasta el lunes.